¿Cómo están los estudiantes del quinto año A y del quinto año B? Les recuerdo que en la primera lección estuvimos trabajando sobre las zonas naturales de Chile. Dijimos que eran 5 las zonas naturales de Chile. Tenemos el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Y también que algunos autores hablan de que hay una zona insular que está formada por las islas, principalmente por la isla Rapa Nui y la isla Salas y Gómez. En esta lección nos va a tocar ver un tema que es totalmente distinto, que tiene que ver con la historia. El primer tema era un poco más geográfico, esto tiene que ver con la historia de Chile y de América. Cómo llegaron los europeos a América y posteriormente cómo llegaron a Chile. Y todo eso lo vamos a relacionar. Atención a la lección. Acá estamos en la lección 2 de la unidad 2, estimados estudiantes. Y lo que vamos a ver acá en esta lección es la conquista europea de América y de Chile. Vamos a ver dos grandes temas. La conquista de América, cómo llegan los españoles a América y cómo llegan a Chile. ¿Qué características tuvo los procesos de conquista de América? Aquí me gustaría que junto con su familia se puedan detener a pensar, a mirar la imagen, ¿no es cierto? Y a descubrir detalles. Por ejemplo, tenemos obvio que estos son los españoles utilizando a lo mejor un casco metálico, y tenemos acá los indígenas que entregan como oro. Se da cuenta que eso es amarillo, por lo tanto representa entrega de oro. Mira, como una especie de cofre, ¿no es cierto?, que van entregando. Mira, aquí tenemos una imagen donde están instalando una cruz los españoles, por lo tanto traen ahí un mensaje que es la evangelización, o sea, el cristianismo. Venir a entregar que Cristo es el Salvador del mundo. Bien, conversar sobre imagen, es importante, familia, por favor ayuden a su hijo ahí a conversar sobre esa imagen. Acá también pueden conversar de esta imagen. Miren los ataques de los indígenas con flechas, ¿no es cierto? Ahí disparando, miren la diferencia de los barcos entre esos y estos. Mirar, observar es muy importante, como están ahí nadando en un ataque. Y acá tenemos una línea de tiempo. También es importante detenerse en la línea de tiempo y observarla, relacionar hechos, sucesos. Por ejemplo, en 1492 Cristóbal Colón arriba a las costas de Guananí, ¿no es cierto?, en lo que es hoy día San Salvador. Llega ahí, a ese sector. Y ahí y seguir el recorrido hasta 1541, que es la llegada de Pedro de Valdivia a Chile. Entonces llegan a América y van pasando, llegan al Perú, Diego Almagro, el primero que llega a este territorio de Chile, y posteriormente Pedro Valdivia, que se queda definitivamente acá, y acá por supuesto que encuentra la muerte. Bien, acá tenemos un mapita de lo que ustedes pueden, lo que se sabía en ese tiempo, ¿no es cierto? No es igual Sudamérica no es así, es como más gordito por aquí, ¿no es cierto? Y esto como que cae derechamente acá. No es esa forma que tiene ahí, pero son las primeras aproximaciones que hay sobre una imagen de lo que sería posteriormente el nombre de América. En ese tiempo no se llamó América. Acuérdense que la historia dice de que se llamó América porque un señor navegante también, que era Américo Vespucio, se dedicó a hacer muchos mapas de todas las navegaciones. Por lo tanto la gente hablaba de los mapas de Américo, y al final los mapas de América se transformaron en América, en darle porque este continente no diría se llamaba América, diría se llamaba a lo mejor Colombia, de Colón, ¿no es cierto?, del nombre de Colón, porque fue el que llegó acá por parte de los españoles, o simplemente un nombre de un pueblo indígena. Acuérdense que los pueblos que habitaban acá eran los incas, los mayas y los aztecas. Esos eran los pueblos que estaban, y en el tiempo de la llegada de los españoles solamente se encontraron con dos pueblos, que son los aztecas y los incas. Los mayas ya por algo misterioso habían desaparecido, no desaparecido como personas, sino que como cultura. Se habían ido al interior de las montañas y no le colocaron mayor resistencia a los españoles. Bien, ahí tenemos los tipos de cultura a la llegada de los españoles. ¿No es cierto? Que ustedes aquí, yo lo que les voy a pedir que ustedes le peguen una buena lectura. No les voy a pedir nada más, sino que simplemente leer bien y ojalá compartir con la familia. Tipo de cultura, civilización. ¿Qué se entiende por civilización? Agroalfareros. ¿Cuáles son los pueblos agroalfareros? Que supuestamente eran los de acá, ¿no es cierto? Acá eran agro, de la agricultura, y alfareros que trabajan en la alfarería.
El trabajo de la alfarería son todas aquellas cosas que tienen que ver con la greda, por ejemplo los cántaros de greda, las ollas de greda que a lo mejor en algunos de ustedes conocen a través de una abuelita que todavía cocina en olla de greda. Eso eran la alfarería, el trabajo con la greda. Aquí tenemos en Cauquenes, que está Pilén, que trabaja en la alfarería, y Pomaire, ¿no es cierto?, que también más de alguna cosa hay en su casa que es de greda, como son, por ejemplo, los maceteros. Teníamos pueblos que eran pueblos pescadores, ¿no es cierto?, que se dedicaban a la pesca, cazadores a la caza, y recolectores, que recolectores se refiere a que recolectaban frutos silvestres, qué sé yo, y guardaban para tiempos de escasez. Ya le había comentado que los pueblos que teníamos acá a la llegada de los españoles eran los aztecas, y tenemos los mayas. Hay una película, por ejemplo, que se llama El Dorado, que podrían ver ustedes ahora en este tiempo de pandemia, sobre estos pueblos originarios. Tenemos los incas, ahí están los tres pueblos que habíamos dicho. Ya, a ver si los puedo mostrar acá. Aquí tendríamos, ¿no es cierto?, en este sector tendríamos los aztecas, ahí, en ese sector, y acá tendríamos los mayas, Centroamérica, ¿no es cierto?, ahí en esa parte. Ahí también en el video yo les dejé videos de los mayas que yo hice este verano, que estuve allá en ese sector, recorriendo todo ese sector de ahí, todo lo que es Centroamérica. Y los incas también, nosotros que también he estado la oportunidad de ir a Machu Picchu, al Cusco, que es el lugar donde se desarrolló, aquí se desarrollaron los incas. Los incas tomaron parte del Ecuador, parte del Perú, parte de Bolivia y la parte norte de Chile. Esa es la parte que manejaron los incas, aunque también dicen que los incas llegaron hasta el río Maule, y ahí los mapuches le colocaron atajos y no pudieron seguir. Esta partecita ustedes me lo van a hacer en el cuaderno, preguntas y respuestas me las van haciendo en el cuaderno para ir ya como tomando camino derecho a lo que tienen que presentar. Y en el cuaderno también me van a colocar el título, ya me van a hacer ese esquema, me van a ir haciendo ese esquema. Por ejemplo, aquí colocan qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista. Lo anotan, hacen el círculo, anotan esto y anotan una idea de acá. Una idea, una palabra, una frase, como ustedes quieran. Una idea de esto, una idea. Lo mismo, después siguen con esto, anotan eso, anotan una idea, una palabra. Lo mismo acá, capitulación, una idea, anotan esto, capitulación, y una palabra, una frase de ahí. Y siguen lo mismo con esto, ¿ya? ¿Qué beneficios y costos implicados para las partes involucradas? También la misma situación, colocan lo de arriba y colocan alguna idea que les ayude a firmar la idea anterior. Pasa con eso, y por último, llegamos a esta parte que ustedes tienen que responder acá. Resuelvo. A partir de la información de los esquemas me resuelven estas tres preguntitas. ¿Ya? ¿Les parece? Ahí iríamos a la página 85. La conquista de los grandes imperios americanos. Ahí tenemos la conquista. Esto es una buena lectura. Una buena lectura. No Fidel Hernán Cortés, que conquistó el centro México, a donde estaban los aztecas. Una buena lectura eso. La conquista del Perú, ¿no es cierto?, cuando estaban los incas. ¿Ya? Te das cuenta que no se habla de la conquista de los mayas, porque los mayas no ofrecieron resistencia, estaban todos dispersos por el territorio, ¿ya? Y vamos a entrar por último en nuestro último tema, que es el tema de la conquista de Chile. La exploración y conquista de Chile. La exploración, digamos que la organizó Diego de Almagro, fue el primero que vino por acá, y posteriormente el que se quedó acá fue Pedro de Valdivia. ¿Ya? Aquí vamos a tratar de explicar algo. Esto es bueno irlo leyendo y relacionando los números. Ya, ese número que está ahí indica este recorrido. Y este recorrido de Diego Almagro. Diego Almagro llegó ahí, siguió, llegó hasta ahí y dijo que esta cuestión era tan difícil que decidió devolverse. Primero se vino por el lado argentino, atravesó la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes hubo muchos problemas para pasarla, murió mucha gente por el frío, la altura. Acuérdense que ellos andaban a pie pelado, se les murieron los animales, qué sé yo, que cargaban los alimentos, las armas que traían, sino que fue un desastre esa travesada. Y por último decidieron devolverse por el desierto. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacían con el tema del calor? Ellos avanzaban en la noche y en el día descansaban. Esa fue la fórmula que tuvieron para
atravesar todo el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Por último, después viene Pedro de Valdivia, pero él se viene por el desierto, que ya he escuchado que esto fue un desastre, esta pasada acá, por lo tanto él decide venirse por el desierto. Ahora, si ustedes ven, ese color lo tenemos repetido, viene para acá y se devuelve. En cambio, Pedro de Valdivia tiene solamente para acá y no hay una de vuelta. Eso significa que Pedro de Valdivia se quedó acá hasta que encontrar la muerte, ¿no es cierto?, en el sur de Chile por parte de los mapuches, conducido entre esos por Lautaro, que al final Lautaro encontró la muerte acá en Curicó, en el Cerro Chiripilco, que unos autores dicen que es el Cerro Chiripilco, que está ahí antes de llegar a la huerta, y otros dicen que lo encontró acá en Sagrada Familia. Eso quiero que lo tengan súper claro ya, la diferencia entre Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Una vez leído eso, ustedes pueden ir respondiendo estas preguntas. En pareja significa que en fondo ayuda con la familia. Se pueden también intercalar respuestas con sus compañeros a través del WhatsApp. Ciudades americanas, vamos a ver acá cómo se fueron fundando estas ciudades. Aquí tenemos la fundación de ciudades. Esto quiero que ustedes piensen que no es en todos los países igual. Esto se lleva un diseño damero. ¿Qué significa damero? En forma de dama. Supone que todos han jugado dama, ¿no es cierto? Donde está la plaza y donde están las cuadras aquí. ¿Te das cuenta? Todo. Pero si tú vas a Brasil, perdón, en Brasil no son iguales. Ahí en Brasil las calles pueden terminar en triángulos, son distintas formas. Entonces, eso es el diseño. No son todas las ciudades iguales en el mundo. Bien. Aquí tenemos que leer, buena lectura. Buena lectura también ahí. No vamos a pedir más. Seguimos. También aquí vamos a leer, ¿no es cierto? Leer, buena lectura. Buena lectura, no le voy a pedir más. Buena lectura. Buena lectura. Hasta llegar a la evaluación, acá. Y aquí esta evaluación sí me la tienen que hacer en el cuaderno. Me van a anotar la pregunta, no el texto, esto no. Solamente me anotan la pregunta y me anotan su respuesta. ¿Vale? Y por último, se aplican este cuadrito de la autoevaluación. Cómo estuvieron, qué sé yo, y todo eso. Y se anotan solamente el cuadrito que usted lo identifica. Si usted lo identifica, no anoten todo el esquema, solamente el que lo identifica. Bien, pues ahí estaríamos llegando al final de la lección 2. Perdón. La lección 2 de la unidad 2. Y correspondería a la clase 2. ¿No es cierto? Bien, pues a trabajar. ¿Cómo estuvimos con la elección? ¿Cómo podemos relacionar, ¿no es cierto?, las zonas naturales de Chile y el viaje de los españoles a América? Yo podría decir lo siguiente, que por el norte grande y el norte chico hasta la zona central se supone que llegó en parte Diego de Almagro, y posteriormente Pedro de Valdivia recorrió todo Chile hasta la zona sur. Por supuesto que la zona austral todavía no llegó porque era muy difícil llegar hasta allá, y en ese entretanto encontró su muerte. Espero que esta lección les haya sido de utilidad. Los vemos en la lección número 3. Chao, chao.